José y los saludo desde mi escuela Ignacio W. Covarrubias, ubicado en Nogales, Sonora. Los invito a que juntos veamos la entrevista que nos tiene Televisión Educativa en la serie A la Luz. ¡Iniciamos! Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Mire, hoy a la luz vamos a poner un tema de lo más interesante y pocas veces tratado en algunos programas, pero no por esto deja de ser un problema que se presenta, pues, de lo más común, que se presenta en niños, en personas mayores. Me refiero a personas sordas y personas con problemas de la vista, ya sea ciegos o débiles visuales. Entonces vamos a hablar de cómo repercute los problemas del oído y de la vista en el aprendizaje. Nos vamos a basar pues en los niños y por qué a veces no aprenden y no nos damos cuenta de que tienen alguno de estos problemas. Para hablar de ellos se encuentra con nosotros la doctora María Eugenia Güemes Castro. Ella es especialista en comunicación humana y pues nos viene a hablar de este tema. Bienvenida, doctora, qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias. Este tema tan común, pero tan poco tratado, ¿verdad? Sí, así es. Es un problema que, fíjate, según la OMS, en México, se presentan 5 niños de cada 1000 nacen con un problema auditivo. Entonces estamos hablando que cada año nacen 2000 niños con algún tipo de sordera. Entonces sí es un problema bastante común en México y en el mundo en general, ¿no? O sea, es bastante común y poco tratado, así es. Sí, y también poco reconocido, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que nuestros hijos están padeciendo alguna de estas deficiencias auditivas o visuales. Pero comencemos por lo primero. ¿A qué etapa del ser humano, doctora, se desarrollan estos sentidos, el del oído y el de la vista? Los sentidos se desarrollan desde el vientre materno, o sea, durante el embarazo. El órgano del oído es el primer órgano que está listo. El órgano del oído está listo a los 5 meses de embarazo, alrededor de las 20 semanas más o menos. Posteriormente está también el de la vista, pero el primero de todos es el oído. Es el primero que se presenta, o sea, por eso es que recomiendan cuando la mujer está embarazada que escuche música, que le hablen a la panza. Bueno, pues no le están hablando a la panza, ¿verdad? Le están hablando al niño, pero que se acerquen y le hablen, toquen el vientre. Así es. De hecho, por ser el primer órgano de los sentidos que está listo, se puede estimular desde el embarazo. Si la mamá se prepara y busca algún entrenamiento o algún apoyo en esa área de estimulación auditiva, el bebé va a nacer con mucho más probabilidades de tener un mejor lenguaje, etcétera, porque va a estar estimulado desde la etapa prenatal. Es muy bonito. Esto es, el niño no es que escuche como nosotros a través de vía aérea, sino que él recibe las vibraciones a través de vía ósea. Entonces, el bebé va a recibir la información, digámoslo así, que está recibiendo la mamá a través de audífonos, a través de lo que es la columna vertebral materna y columna vertebral del feto. El bebé trata de pegarse a la columna vertebral de la madre para recibir los estímulos. Y entonces empieza él a recibir la estimulación prenatal. Y usted me explicaba ahorita que platicábamos algo muy, muy, muy bonito, y yo creo que todas las que hemos sido madres lo hemos vivido, de que cuando el niño pues recién lo sacan y mientras están saliendo placenta y demás, se le acercan al pecho y empieza a escuchar los latidos y ya se tranquiliza.
Así es, el bebé reconoce los latidos maternos porque él dentro del vientre materno está escuchando los latidos de la madre. Entonces, al salir y explorar un mundo totalmente diferente, el bebé va a llorar, ¿sí? Entonces, al ponérselo encima del pecho de su mamá y escuchar de nuevo los latidos maternos, el bebé se tranquiliza. Es el primer vínculo, ¿no? Madre-hijo. Esto es, doctora, en cuanto al oído y a la vista. ¿En qué etapa se desarrolla? También se empieza a desarrollar en la etapa prenatal, únicamente que ellos sí, hasta el momento de nacimiento y empezar a recibir la luz, es cuando ellos empiezan realmente a ver, ¿no? O sea, dentro del primer mes de vida, el bebé apenas empieza a detectar luces y sombras, o sea, no es que vea a la mamá y la va a reconocer, no, pues no veía ya adentro, ¿verdad? Entonces, el bebé al salir y recibir la luz, empieza él a buscar luz y empieza a él a recibir también los estímulos visuales externos. ¿Y cómo se puede detectar si nacen con alguno de estos problemas, ya sea de oído o de vista? Ok, de hecho, en la cuestión del auditivo, cada vez se va generalizando más. Dentro del tamizaje neonatal que les hacen a los bebés, hay una prueba que se llama emisiones otoacústicas, en el cual se puede detectar desde recién nacido si el bebé trae algún problema. No es muy exacto, ¿verdad? Porque pues es imposible hacer un estudio audiológico exacto, pero este primer estudio nos da la información suficiente para saber si va a tener o no problemas. Igual en cuanto al bebé recién nacido, ¿verdad? Al recibirlo el doctor, pues se va a dar cuenta si el niño lo sigue con sus ojitos, si hay ciertas características, si hay alguna cuestión de un velo en sus ojitos o cosas así que determine si trae algún problema visual. Doctora, entonces, pues es una forma de detectarlo, llevarlo con el especialista al niño, pues en cuanto nace. Pero, ¿por qué nacerían con un problema de este tipo? ¿Es hereditario o a qué podría deberse? Ok. Sí hay problemas hereditarios, hay problemas que son congénitos y otros que son adquiridos, ¿no? Los congénitos son los que traen herencia, o sea, cuando hay algún antecedente familiar, tanto en la cuestión visual o en la cuestión auditiva, que puede ser de tipo ya sea dominante o recesivo, ¿verdad? Esto es que ya lo traen dentro de la cuestión hereditaria, pues el niño también puede nacer con un problema así. Y los otros son los adquiridos, que pueden ser en el momento del nacimiento, una falta de oxígeno, enfermedades dentro del embarazo, ¿verdad? Que son como pueden ser la rubiola congénita, etcétera, que los niños adquieren la enfermedad y que pueden resultar con algún problema también auditivo o visual, ¿no? Y en el momento de nacimiento, durante el parto, pueden presentarse complicaciones que en un momento dado puedan llevar también a tener algún problema de este tipo, tanto visual como auditivo. Los traumatismos, o sea, posteriormente, ya que el niño nació, pueden ser golpes, cualquier cosa que dañe pues el sistema nervioso puede implicar tanto la parte visual como la parte auditiva. Porque también, sobre todo cuando son madres primerizas y ya ve que la intervención de las abuelas pues de repente tiene mucho peso en estas mamás, de que la luz muy fuerte, no le hables también muy alto, porque puede afectar. ¿Es cierto esto o es parte de los mitos urbanos? Yo creo que son mitos, o sea, obviamente que los sonidos muy fuertes sí dañan la audición, ¿verdad? Y cualquier cuestión de luz muy fuerte y directa también daña, pero obvio que a un bebé pues no lo vamos a exponer a ese tipo de ruidos o de luces demasiado fuertes. Entonces, lo que es en casa, lo que es lo natural, digamos, la luz natural, no le va a causar ningún daño, ni tampoco los ruidos naturales de la casa tampoco le van a causar ningún daño al bebé. Sí, antes de irnos ya con el aprendizaje en sí, cuando el niño esté en la escuela, pues sí se me hace importante ver este tipo de cuestiones, porque algunas madres que nos están viendo, algunas madres primerizas dirán, pues es que hay que tener
este u otro cuidado para Así que es. nuestro niño pues vaya bien. Entonces, ¿a los cuántos meses o a los cuántos, o al año o a los 2 años, no sé, usted nos dirá, el niño ya empieza a percibir, a definir esa silueta que vio cuando nació y a detectar o a hacer la diferencia entre un sonido y otro, entre la voz de la mamá y la voz del papá, por ejemplo? Ok, en cuanto a lo visual, bueno, después del primer mes en el que empiezan ellos, que como decíamos, de recién nacido, durante el primer mes, pues ven la cuestión de luz, o sea, ellos van a buscar lo que son las ventanas, ¿verdad?, de donde vienen las fuentes de luz, digamos, y ya después del primer mes los niños empiezan a reconocer objetos. Sí, después de los 4 meses empiezan ya a dar un seguimiento. Si nosotros les hacemos con el dedo así o les ponemos el juguete, los niños empiezan a seguirlo, y posteriormente empieza lo que es la coordinación ojo-mano, ¿no? O sea, lo que es ya ellos agarran la sonaja, no nomás para escucharla, sino también para verla, ¿sí? Y empiezan a coordinar sus movimientos de sus manos y sus ojos. Entonces, es un proceso, ¿no? Todo lo que es la adquisición, digamos, de todo lo que es la visión y la audición. En cuanto a la audición, desde recién nacidos, comentábamos, ellos empiezan a reconocer sonidos, empiezan a escuchar y a definir sonidos. El órgano del oído es el que se madura, podríamos decir, por si la palabra se utiliza mucho, primero que nada, o sea, el auditivo. Ellos identifican la voz de la madre, identifican la voz del padre y de la gente que tuvo muy cerca durante el embarazo. Y empieza después la retroalimentación del bebé. El bebé empieza a vocalizar ante el estímulo auditivo de la mamá. El bebé empieza a vocalizar alrededor de los 3 meses. Posteriormente ya va empezándose a formar, digamos, de cierta manera lo que es el lenguaje, ¿sí? A él adquirir el lenguaje en cuanto a toda la estimulación que reciba. Un bebé que es estimulado desde la etapa prenatal y de recién nacido, que tiene una mamá muy cerca, una abuela muy cerca o los hermanitos, pues va a adquirir el lenguaje, digamos que en un proceso normal, siempre y cuando no tenga él algún otro tipo de problema, ¿no? Pero si es un niño que por más normal que haya tenido su oídito, si lo aislamos, si lo tenemos en una cuna todo el día y no recibe estimulación, o sea, va a ser un niño que tiene muchas probabilidades de tener un retraso en la adquisición del lenguaje. Uh-huh. Por eso hay unos niños que empiezan a hablar más temprano que otros. Así es, y a veces también, aunque sean niños muy estimulados, pueden tener algún problema específico del lenguaje, que no sea nomás auditivo, pues, sino que sea específico del lenguaje y que puedan tener un retraso en la adquisición del lenguaje. Uh-huh. Por eso hay que estar pendientes de los niños, de sus procesos. Ahora, ya vimos que nuestro niño escucha bien, ve bien, uh-huh, o al menos eso es lo que creemos. El niño va a la escuela y resulta que aquello que creíamos no es. Vamos a hablar de cómo repercute cualquiera de estos 2 problemas en el aprendizaje, pero primero hacemos una pausa. Ahorita regresamos, quédese con nosotros. Ya regresamos a Televisión Educativa y estamos platicando con la doctora María Eugenia Güemes Castro. Ella es especialista en comunicación humana y estamos hablando de los problemas de la vista y del oído, cómo repercuten en el aprendizaje, básicamente en el niño. Entonces, maestra, ya el niño, pues hablábamos de cómo se desarrolla, a qué edad se le desarrollan estos 2 sentidos, ya va a la escuela y nosotros creemos que va muy bien, pero de repente empezamos a darnos cuenta de que el niño no aprende, uh-huh, y es porque a veces o no escucha o no ve bien. Así es. Es muy importante que ante cualquier niño que esté presentando algún problema de tipo aprendizaje escolar, primero de lenguaje, luego de aprendizaje escolar, es importantísimo checarle ojos y oídos, porque nosotros aprendemos a través de los 5 sentidos. Nos entra la información a través, yo lo pongo como si fuera un USB, ¿verdad?
que son los 5 sentidos, y nos entra la información de afuera a través de ellos. Y posteriormente va a ser el procesamiento como si fuera nuestro cerebro, como si fuera la computadora. Que es esta lámina que estamos viendo en este momento. Que se procesa la información con lo que son las funciones cerebrales superiores, ¿verdad? Y los factores ambientales. Es muy importante también los factores ambientales, porque aun cuando tengamos muy buena introducción de los órganos de los sentidos, muy buena recepción a través de ojos, oídos, tacto, olfato, gusto, si tenemos una área ambiental inadecuada, pues también nos va a afectar en el aprendizaje. Para posteriormente la salida, ¿verdad? Que yo lo pongo como si fuera una impresora, en donde sale a través del lenguaje, del comportamiento, de la atención, concentración y obviamente del aprendizaje de la lectoescritura, ¿verdad? Que son las básicas para nuestro desarrollo en el aprendizaje. Entonces, el maestro frente a grupo puede detectar fácilmente a un niño que tiene alguno de los dos problemas. Así es. El maestro puede ser el primer punto de partida para que los padres se den cuenta que el niño tiene un problema. Como, pues, por ejemplo, si el niño le hablan y el niño no responde a la primera vez, es inconstante, digamos, en las respuestas, ¿sí? Los niños que hablan muy fuerte, ¿sí? Cuando les están hablando son niños que gritan porque muchas veces no se están escuchando. Los niños que frecuentemente tienen problemas de infecciones de vías aéreas superiores o de oídos, también pueden tener un problema auditivo. Los problemas en el lenguaje. Los problemas en el lenguaje nos pueden estar hablando de un problema auditivo también. Hay que descartar que tenga un problema auditivo. Los problemas también que son de socialización, porque esto va a repercutir en su área emocional, en su área de social. O sea, son niños que son retraídos porque temen acercarse a lo que ellos no entienden, no están percibiendo. Esto también se presenta desde el punto de vista visual. Los problemas visuales también nos van a dar esto, además de el acercamiento, demasiado acercarse al cuaderno o al libro. Son niños que cuando están desde chiquititos que empiezan a colorearse salen demasiado del área que están trabajando, ¿sí? Porque no pueden ellos perseverar en eso si no están viendo bien. Les cuesta trabajo identificar figuras o discriminar figuras. Cuando les dicen, este es un círculo, este es un triángulo, si ellos no están viendo bien, se van a acercar mucho o simplemente no van a poder discriminar las figuras. Todos estos son datos importantes que los maestros pueden ser los primeros que capten esta información, y entonces ellos son los que tienen que informar a los padres para que después de esto se les haga una valoración, ¿verdad? No quitamos que muchas veces los niños, aún teniendo bien ojos y oídos, puedan traer algún otro tipo de problema, pero tampoco no les podemos someter a una terapia, ¿sí? Si el niño no está viendo y escuchando bien. Entonces, claro, es demasiado importante descartar, primero que nada, si hay algún obstáculo a través de la vista o en el oído. Entonces, a ver, definamos qué es ver bien y qué es escuchar bien, porque como comentábamos, pues alguien puede decir, no, es que yo veo perfectamente, pero resulta que sí, a lo mejor ve bultos, pues, pero no logra encauzar bien la silueta en el caso de una persona, o escuchar lo que realmente se le está diciendo y no interpretar porque oyó por ahí media palabra y un cuarto de la otra. Sí, lo que pasa es que ahí ya pueden entrar otras estructuras, ¿no? Dentro de la visión y la audición, pues se checan lo que es el órgano en sí del ojo o el órgano del oído, y si estos están bien y aún así tienen dificultades para interpretar o para discriminar los sonidos, existen otro tipo de pruebas que nos van a dar esa información, ¿verdad? Y existen también las terapias para ese tipo de problemas. Hay ciertos
características en los niños en los cuales se ve si tiene el niño problema, por ejemplo, de discriminación auditiva. Son aquellos niños en los que al querer repetir las palabras las cambian letras una por otra. Entonces, este tipo de problemas se puede trabajar y se puede mejorar. Como le digo, en la actualidad también existen técnicas, lo que es la optometría funcional, lo que son los métodos de entrenamiento auditivos y las terapias específicas para ese tipo de problemas. El que un niño tenga problema de tartamudez, ¿es problema de oído o es problema de ya auditivo? En cualquier problema de lenguaje, porque en realidad la tartamudez es un problema del habla. La tartamudez es un problema que puede ser neurológico o puede ser de tipo emocional. En cualquier tipo de problema del lenguaje o del habla se debe descartar lo auditivo, pero específicamente en el caso de la disfemia, que ese es el nombre técnico, digamos, de la tartamudez, no tiene que ver la parte auditiva. Okay. Entonces hay que checarle pues completo. Así es. ¿Hay cura para estos problemas o nada más son terapias que van a aminorar el problema? Sí, tanto en el problema visual como en el auditivo, pues si son problemas ya más serios, por ejemplo, si en el caso de lo visual, si es un problema de miopía, estrabismo, un problema de tanto lo que es la función específica del ojo, se pueden usar lentes, ¿verdad?, de correctivos. Pero si es un problema de tipo funcional, o sea, porque hay problemas visuales, funcionales, en los cuales aun cuando tenga sus lentes o aun cuando el niño vea 20/20, puede tener problemas de todas maneras para la adquisición de la lectura, para los movimientos, para el seguimiento, para la visión periférica, etcétera. En esos casos se necesita lo que es la terapia visual. Igual en el caso auditivo, si es un problema, digamos, muy serio de pérdida auditiva, o sea, se puede ayudar corrigiendo con un aparato auditivo, ¿verdad? Un auxiliar auditivo. Pero si es un problema en el que el niño, su curva audiométrica está normal, incluso hasta muy sensible, requerirá de otros procedimientos, como son los entrenamientos auditivos. En la actualidad existen varios métodos, ¿verdad? Hay un método que se llama Verar, es un método francés que ayuda muchísimo a lo que es mejorar toda la captación, es reeducar la audición. Cuando, me voy a regresar un poquito, cuando el niño todavía no llega a la escuela, al salón de clases, donde el profesor puede pues detectar los problemas que tiene el niño, por lo que usted ya nos decía, que se acerca mucho, que tiene una postura pues poco convencional para escribir o para estar viendo al frente. En casa, los padres, ¿cómo pueden ayudar al niño si ya saben que tienen un problema? Bueno, primero es detectar y saber que tiene el problema, ¿no? Y la manera de ayudarlo es de acuerdo a lo que el especialista le indique. Por ejemplo, y le voy a poner el ejemplo, hay niños que son desde muy pequeñitos, 3 años, les identifican un problema visual que requiera de anteojos. En esos casos, o sea, el papá debe de hacerlo. ¿Por qué? Porque muchos papás dicen, no, pues está muy chiquito, pobrecito, que ¿cómo lo voy a traer con lentitos, etcétera? Entonces, le estamos impidiendo o acortando su rehabilitación, ¿verdad? Igual en el caso de los problemas auditivos. En el caso de los problemas auditivos, ahora también existe una serie de procedimientos, ¿verdad? Ha avanzado mucho en el área de audiología, como son los implantes cocleares, etcétera, que ayudan pues a una mejor audición, ¿no? Entonces, depende del diagnóstico y las indicaciones del médico. Debe de ser el apoyo de los papás en casa. Entonces, todos los sentidos son importantes. Todos. Pero tener al 100 el sentido del oído y 20/20 la vista sería lo óptimo. Así es. El 90% de lo que escuchamos, de lo que aprendemos, lo escuchamos y lo vemos, ¿no? Digamos que en las primeras etapas de la vida. El resto entra por los demás órganos de los sentidos. Por eso es que es tan importante tener una buena audición y una buena visión
para el futuro del niño en el aprendizaje escolar. Para un buen aprendizaje y un buen desarrollo de vida. Aprendizaje, exactamente. Doctora, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Encantada. Gracias a usted. Recuerde, dentro de 8 días la cita es aquí en Televisión Educativa para poner otro tema a la luz. Hasta entonces.